Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen. En una tierra antigua y misteriosa, la nación de los jareditas vivía un tiempo de gran decadencia y corrupción. Era un pueblo que había llegado a esta tierra prometida después de un largo viaje, lleno de fe y promesas. Pero con el tiempo, sus corazones se endurecieron y comenzaron a apartarse de los caminos de Dios. En este oscuro contexto se levanta un profeta llamado Éter, un hombre fiel y lleno de valentía, quien es llamado a advertir a su pueblo sobre las consecuencias de su iniquidad. Éter supo que su misión no sería fácil. A lo largo de su vida había visto cómo los líderes y las familias jareditas se volvían cada vez más ambiciosos y despiadados, sedientos de poder y control. Sin embargo, con una fe inquebrantable, Éter les anunció la destrucción inminente si no se arrepentían. Les advirtió que, si continuaban en sus malvados caminos, perecerían por la espada y sus ciudades serían desoladas. Su mensaje, lleno de sinceridad y esperanza en la misericordia de Dios, no fue bien recibido. Los jareditas, cegados por la avaricia, lo ignoraron y lo persiguieron hasta forzarlo a vivir en una cueva, desde donde presenció la tragedia de su pueblo. Mientras el caos se apoderaba de la nación, dos líderes se convirtieron en figuras principales en esta historia: Coriantum y Shiz. Ambos eran hombres poderosos, guerreros temidos que lideraban facciones rivales. Coriantum, quien era el rey legítimo, se había vuelto arrogante, incapaz de escuchar la voz de Dios e ignoraba las palabras de Éter. Shiz, por otro lado, era su enemigo acérrimo, conocido por su ferocidad y ansias de venganza. La rivalidad entre ellos avivó una guerra tan brutal que dejó un rastro de destrucción inimaginable. La batalla entre los ejércitos de Coriantum y Shiz se intensificó con cada enfrentamiento, y el número de muertos comenzó a aumentar a niveles devastadores. A medida que los hombres caían en batalla, se sumaban más soldados, armas y recursos, pero el resultado siempre era el mismo: muerte y destrucción. Éter, desde su escondite, veía cómo la profecía se cumplía y cómo el orgullo y el odio consumían a su pueblo. A pesar de ello, siguió exhortando a Coriantum a arrepentirse y volver a Dios. Pero Coriantum, dominado por el orgullo y la terquedad, no prestaba atención. No obstante, en un momento de claridad, Coriantum comenzó a ver la magnitud de la tragedia. Había perdido a casi 2 millones de personas en las batallas, incluyendo hombres, mujeres y niños inocentes. Con el corazón quebrantado, recordó las palabras de Éter y de los profetas que habían advertido este terrible fin. Sintiendo el peso de su responsabilidad, Coriantum escribió una carta a Shiz, proponiéndole la paz y ofreciendo abdicar su trono para salvar la vida de su pueblo. Pero Shiz, cegado por la sed de venganza, rechazó el ofrecimiento a menos que Coriantum se entregara para ser asesinado. La respuesta de Shiz desencadenó una nueva ola de odio y violencia entre sus seguidores y los de Coriantum. Ambos ejércitos se lanzaron a la guerra con una furia renovada, sin pensar en las consecuencias. Durante años combatieron sin cesar, agotando todos sus recursos y fuerzas, hasta que el Espíritu de Dios dejó de contender con ellos. La violencia y la brutalidad se apoderaron de sus corazones y la guerra se convirtió en su único propósito. Finalmente, Coriantum y Shiz tomaron una decisión trágica y definitiva: reunir a todos los que quedaban en la nación, sin importar la edad o el género, para una última batalla que decidiría el destino de su pueblo. En un acto de desesperación, los hombres, mujeres y niños se armaron y marcharon al campo de batalla, determinados a luchar hasta la muerte. Así fue como comenzó el último combate entre los jareditas, una confrontación que duró varios días, en la que cada noche se retiraban para lamentar las vidas perdidas, y cada amanecer volvían al combate, hasta quedar solo unos pocos. La guerra continuó hasta que, en una de las últimas noches, Coriantum y sus soldados durmieron sobre sus espadas, agotados y resignados a la muerte. Al amanecer, solo quedaban 52 hombres del ejército de Coriantum y 69 de los hombres de Shiz. Pero ni siquiera en este momento se detuvieron. En lugar de reconocer la insensatez de su lucha, se lanzaron de nuevo a la batalla con una furia tan incontrolable que parecía que el odio los había envenenado por completo. La guerra siguió hasta que al final, en el último día, solo quedaron Coriantum y Shiz de pie en el campo de batalla. El enfrentamiento final fue una escena terrible de violencia y desesperación. Coriantum, herido y agotado, logró reunir las fuerzas suficientes para vencer a Shiz, cortándole la cabeza en un último acto de supervivencia. Shiz, en sus últimos momentos, intentó levantarse, pero cayó al suelo y murió. Coriantum, el último sobreviviente de su pueblo, cayó inconsciente, devastado tanto física como emocionalmente.
Había ganado la guerra, pero a costa de la destrucción completa de su nación. Éter, desde su escondite, observó la desolación y comprendió que la profecía de Dios se había cumplido. Todo lo que el Señor había advertido se había hecho realidad, y la destrucción total de los jareditas era el resultado inevitable de su orgullo, odio y falta de arrepentimiento. Con profunda tristeza, Éter concluyó sus anales y los escondió, esperando que algún día fueran encontrados y sirvieran de advertencia a futuros pueblos. La historia de los jareditas es una advertencia poderosa sobre las consecuencias del orgullo, el odio y la falta de arrepentimiento. Nos muestra cómo el orgullo puede llevarnos a tomar decisiones que no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes amamos y a quienes están bajo nuestra responsabilidad. La obstinación de Coriantumr y Shis los condujo a una guerra devastadora que pudo haberse evitado si tan solo hubieran tenido la humildad de reconocer sus errores y buscar la paz. En nuestras vidas podemos aplicar las enseñanzas de esta historia al recordar la importancia del arrepentimiento y de la humildad. A veces, nuestros conflictos personales o familiares pueden escalar si no estamos dispuestos a perdonar o a pedir perdón. Cuando permitimos que el orgullo controle nuestras acciones, podemos dañar nuestras relaciones y generar resentimientos que, al igual que en la historia de los jareditas, pueden llegar a consumirnos. El relato de Éter nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino y a ser humildes, a no esperar hasta que sea demasiado tarde para buscar la reconciliación y la paz. Nos recuerda que cuando dejamos que el odio y el rencor tomen el control, corremos el riesgo de perder todo aquello que valoramos. Hoy, en nuestras vidas, podemos aprender a soltar los resentimientos, a pedir perdón y a buscar la guía divina para caminar en amor y comprensión, de modo que construyamos en lugar de destruir. Este capítulo final en la historia de los jareditas nos llama a vivir con un corazón lleno de amor, compasión y humildad, buscando siempre la paz y la reconciliación. Porque al final, como nos muestra la historia, la verdadera victoria no se encuentra en la destrucción de nuestros enemigos, sino en la construcción de relaciones sólidas y en vivir en armonía con Dios y con quienes nos rodean. Te invitamos a dejar un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta lección. Eso nos alienta y puede inspirar a otros también. Este video es un resumen de los capítulos del Libro de Mormón como apoyo a su estudio personal. Si te inspiró este video, déjanos un comentario, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo.